Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos con el día D, que le puso la Corte Constitucional a la crisis humanitaria del Catatumbo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz, hoy es lunes 31 de marzo. Tatiana Duque regresa el próximo lunes. En 2 semanas la Corte Constitucional empezará el estudio de la ponencia que puede mantener o tumbar el decreto de conmoción interior con el que el gobierno de Gustavo Petro está tratando de atender la crisis humanitaria del Catatumbo. Mientras eso pasa en unas oficinas en Bogotá, en Cúcuta y otros municipios del norte de Santander, los más de 55.000 desplazados que salieron de la zona huyendo de los combates del ELN y las disidencias de las FARC se las arreglan para sobrevivir. Muchos sin esperanzas de regresar a sus casas, otros a la espera de que los decretos de la conmoción aterricen con soluciones, pero en general sin parar de sufrir. Santiago Rodríguez es el periodista de La Silla que cubre temas de seguridad. Él estuvo en el Catatumbo hace unos días recogiendo el testimonio de muchas familias afectadas. Santiago, buenos días. Hola Gerson, gracias por invitarme. Catatumbo 2 meses después, una región en conmoción que no para de sufrir. Tituló usted hace unos días en una crónica sobre lo que vio en ese viaje al Catatumbo. La Corte se apresta a definir en unas semanas si la conmoción que se decretó para tratar de aliviar esa crisis se sostiene o no. ¿Cuál es el ambiente allá, Santiago, en Cúcuta, en medio del desplazamiento? ¿Hay esperanza de que eso termine en algún momento y que la gente pueda regresar a sus municipios? ¿Qué encontró? ¿Qué leyó usted allá en su visita? Sí, estuve varios días en Cúcuta y en Tibú. Ambos han sido de alguna manera los centros de esta tragedia. En Tibú se concentraron la mayoría de los ataques indiscriminados del ELN, que buscaba arrasar a las disidencias de las FARC del Frente 33, pero que afectaron en mayor medida a la población y que hizo que la mayoría de los 55.000 desplazados fueran de este municipio. Por otro lado, Cúcuta fue el mayor receptor de desplazados. Según cifras de la alcaldía, recibieron a 29.000 personas y para mediados de marzo tenían aún refugiadas, es decir, en albergues o en hoteles, todo el tiempo, pues digamos, atendidas a 600 personas. Pues la sensación es que los reflectores ya se fueron porque el momento más crítico pasó, pero que la crisis humanitaria no ha parado, los combates siguen y muchas personas no han parado de sufrir desde hace 2 meses. La sensación que me quedó a mí es que sin que haya una solución definitiva para las víctimas y los habitantes del Catatumbo, la gente está tratando de retomar su vida por su cuenta, ya sea normalizando la violencia en la que viven o tratando de rehacer su vida en otro lugar. Cuando llegué a Tibú el 16 de marzo, es decir, exactamente 2 meses después de que empezara la crisis por la arremetida del ELN, parecía un día normal. Era un domingo en un pueblo que es de mercado, había motos de un lado a otro, vallenatos sonando en las esquinas, la gente comprando comida o insumos agrícolas, pero las cosas no están normales del todo. O sea, ese mismo día 2 personas fueron asesinadas presuntamente por milicias del ELN en un barrio de Tibú. También después de eso se han recrudecido los combates en las últimas semanas en las veredas de este municipio, especialmente hacia el municipio de El Tarra. Muchas víctimas de alguna manera han intentado retomar sus vidas y han intentado volver a sus hogares a pesar de que no tienen las garantías, pero muchas otras han cambiado por completo su vida y han abandonado la región o piensan hacerlo. Es el caso de Bernabé Polo, un padre de familia que conocí en el último albergue que continúa en Tibú. Él es del sur de Bolívar, pero hace 2 años vivía en una vereda de Tibú y estaba muy feliz, pero en la noche del 17 de enero todo cambió. De las detonaciones, cuando escuchamos son los tiros, las ráfagas, están disparando, se oía de un lado del otro y ya cayó en crisis, la familia cayó en crisis y yo no tuve más nada que decirle, o sea, calmarlo y decirle todos al piso, acostémonos al piso. Y sí, bueno, me hicieron caso, todo el mundo se acostó al piso. Y por ahí, zona montañosa, pues ya uno queda con ese temor de regresar. Yo, por ejemplo, nosotros, la familia, no la vuelvo a meter para allá. Los niños los tenía estudiando incluso ahí en la vereda, en una sede que había ahí. Pero lamentablemente, pues, ellos se volvieron a inscribir en la misma escuela, pues ya no vamos a volver a llegar a esto. No voy a
Santiago, la conmoción le dio al gobierno la facultad de sacar decretos para todos los frentes, unos 20 tal vez, para recoger plata, por ejemplo, con impuestos nuevos, para recuperar el orden, para el teletrabajo, para la educación, en general, para movilizar al Estado hacia allá. Del balance, ¿cuál de todo ese andamiaje jurídico está funcionando, según cuentan las personas con las que usted habló allá en la región de Catatumbo? Más allá de que haya funcionado o no, lo que dicen las personas, los funcionarios con los que hablé, es que después de 2 meses la conmoción está como por venir. Es decir, si uno mira la mayoría de lo urgente, esa fase humanitaria del principio que se desarrolló en las primeras 3 semanas después de esta crisis, la que el ejército, por ejemplo, fue muy importante para sacar a personas en los lugares más peligrosos para evitar que los mataran, pues todo eso fue fuera de la conmoción interior. Por otro lado, hay decretos que no han sido aplicados nunca, como uno del Ministerio de Defensa, que era para restringir la movilidad de vehículos en las noches, como una especie de toque de queda. Bueno, para ese, por ejemplo, no se necesita plata para aplicarlo, porque pues hay una sensación de que otros decretos importantes y pues el plan que lanzó Petro en el Consejo de Ministros, pues sí generan una expectativa, pero dependen mucho de su mayoría de que haya plata, y pues el decreto que crea los nuevos impuestos y la adición presupuestal de 2.7 billones de pesos para invertir en el Catatumbo fueron los últimos en ser firmados. Y eso es lo que está en juego ahora que la Corte empiece el estudio de la ponencia, porque si se cae el decreto madre, se caen los decretos regulatorios. Santiago, este tema del debate que se viene en la Corte en 2 semanas, como anunció el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, de si mantener o no la conmoción, ¿se siente allá? Es decir, la gente habla de eso, de que se pueda caer la conmoción o no, de que hay expectativas o no, porque si se cae, pues al gobierno le queda mucho más difícil conseguir plata y enviarla y tener herramientas para hacer la atención y la inversión prometida. Sí, o sea, sí y no. Es decir, si hay una expectativa en la región por los recursos, sobre todo los funcionarios, las autoridades regionales y locales tienen una expectativa frente a estos recursos, porque pues estamos hablando de 2.7 billones, que no es poco. Hablando con el obispo de Tibú, Monseñor Israel Bravo, él me decía que es un buen gesto, una buena acción que puede ser riesgosa si no se cumple, porque pues todavía esa plata no se tiene y está generando unas expectativas sobre inversión en la región. Entonces, claro, digamos en ese nivel de la discusión, o ese nivel, digamos, como de personas cercanas o que han atendido la crisis humanitaria, o funcionarios que esperan que el Catatumbo, digamos, pueda ser más atendido por el gobierno, pues claro, hay una expectativa y yo creo que los recursos los necesitan. Ahora, la discusión como constitucional no es algo que esté muy presente en las preocupaciones de las víctimas. Hablando con los desplazados en Tibú y Cúcuta, ellos esperan como que las cosas se arreglen en la región, obviamente, esperan que el gobierno pueda llevar más inversión, que trate obviamente de buscar la paz y la seguridad, pero muchos coinciden en que quizá no se van a quedar a verlo. Digamos, es el caso de Bernabé, que digamos va a abandonar la región y que pues sabe que Petro ha estado 2 veces en el municipio, pero no sabe qué ha dicho y qué ha prometido, porque no ha podido salir nunca del albergue. Santiago, en ese recorrido usted pudo hablar con los militares, pudo estar en terreno, pudo conocer cómo está la situación. El escenario de seguridad, el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comprometió a hacer un plan de intervención fuerte e inmediato. Pero lo que usted ha contado es que los combates se mantienen, el ELN ganó espacios, las disidencias se fueron, Venezuela sigue siendo como el escondedero del ELN. ¿Cómo está la situación puntual de seguridad? Tropa ahí está en el terreno, uno caminando por el casco de Tibú ve a fuerzas especiales de la policía, y en la carretera ve a militares, pero de ahí a garantizar la seguridad plena falta mucho. El ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, ha escrito la estrategia como un 30% de acción militar y un 70% del resto de entidades. En ese sentido, el gobierno ha adicionado 881.000 millones de pesos para financiar a la fuerza pública en la región en el marco de la conmoción, y es la cartera más beneficiada por la adición presupuestal. Gran parte de eso ya empezó, y es clave que ese 30% de la acción militar lo que busca es que garantizar que haya la seguridad para que llegue el otro 70% del Estado.
Pero en el terreno militar, al hablar con oficiales, se siente una necesidad de esa plata. Sánchez ha dicho que va a ser para financiar, por ejemplo, inteligencia, que se necesita pagar tecnología y fuentes humanas. Pero el escenario no es fácil y los militares saben que la seguridad no está garantizada todavía. Además, el Frente 33 de las disidencias, después de haber estado muy, muy debilitado, se ha reagrupado, ha recibido refuerzos de Antioquia y el Magdalena Medio, lo que ha vuelto a reactivar los combates entre estos grupos porque las disidencias buscan retomar el control de lo que perdieron en Tibú. Y claramente, Gerson, pues para cerrar, la frontera sigue siendo un tema clave. Tibú, el casco urbano, queda a 6 kilómetros de la línea de frontera y pues lo que nos dicen los militares y las fuentes es que fácilmente el ELN entra y sale del territorio. Y el tema no ha vuelto a ser de discusión bilateral. Gracias, Santiago, por pasar por acá. Gracias por invitarme, Gerson. Toda la movida de poder está al aire en la página, las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político. Juana Rubio Tobar produce Huevos esta semana. Yo soy Gerson Ortiz y nos escuchamos mañana.